En 10 años nadie pudo arreglar este camión. Si lo hago funcionar, el empleo es mío. Durante 10 años, un camión inmóvil se convirtió en burla y derrota. Expertos lo intentaron todo y se rindieron uno a uno. Iván Salazar, mecánico desempleado, pidió una sola oportunidad. Si lo hago funcionar, el empleo es mío, dijo jugándose su último intento. Rieron de él, sin saber que estaban a punto de presenciar lo imposible. El taller despertaba con un frío metálico, aceite viejo y eco de pasos. En el centro, el camión inmóvil imponía respeto, 10 años sin latir. Iván Salazar cruzó la puerta, chaqueta gastada, mirada contenida. No trabajaba allí, no aún. Solo era el desempleado. Los mecánicos lo miraron de reojo, algunos sonrieron con desdén. Es el famoso imposible, murmuró uno, señalando el motor. El jefe apareció, serio, reloj en mano, sin tiempo que perder. Tienes una oportunidad, dijo, solo una. Iván asintió, sintiendo el peso de todas las miradas encima. Se acercó al camión, tocó el metal frío y supo que ese momento decidiría su futuro. El silencio se cerró alrededor, solo el zumbido lejano de la nave. Iván rodeó el camión con lentitud, como quien mide un riesgo real. No abrió el motor, primero escuchó, apoyó el oído. 10 años de intentos dejaban huellas torpes, tornillos forzados. Otros ya probaron eso, dijo un mecánico con fastidio aprendido. Iván no respondió. Siguió observando, buscando lo que nadie vio. El jefe miró el reloj. Cada minuto era una concesión peligrosa. El olor a óxido y grasa quemada contaba una historia clara. No está muerto, murmuró Iván, más para sí mismo. Levantó la vista, sabiendo que el primer error lo dejaría fuera para siempre. Iván abrió el motor con cuidado, el chirrido del metal tensó el ambiente. Cables viejos y piezas cambiadas sin criterio quedaron a la vista. Ahí está el problema, dijo alguien, señalando lo evidente. No, respondió Iván, firme. Eso es solo la consecuencia. Las miradas se cruzaron, la burla empezaba a mezclarse con duda. Iván retiró una pieza mal ajustada, marcada por errores repetidos. Cada gesto suyo era lento, preciso, sin desesperación. Recordó talleres cerrados, entrevistas perdidas, promesas vacías. El jefe dio un paso adelante, por primera vez realmente atento. Iván sabía que no podía explicar nada aún. Debía demostrarlo o marcharse humillado. El tiempo empezó a volverse enemigo. El taller ya no murmuraba. Iván soldó una unión olvidada, chispa breve, tensión contenida. Eso no va a servir. Soltó a alguien, más nervioso que burlón. El jefe frunció el ceño, sabía que el intento se consumía. El sudor cayó por la sien de Iván. No se detuvo, cada ajuste exigía decisión. No había margen para corregir luego. El camión parecía resistirse, como si defendiera su fracaso. Iván recordó a su padre, manos firmes, voz seca, si fuerzas rompes. Escuchó en su memoria, aflojó, corrigió, y algo comenzó a encajar. No en el motor, sino en la verdad del problema. La tarde avanzó pesada, la luz entraba sucia por los ventanales altos. Iván se apartó un segundo, evaluó el motor en silencio absoluto. El jefe se acercó, voz baja. ¿Cuánto falta?, preguntó tenso. Un intento real, respondió Iván, sin prometer milagros. Las risas habían desaparecido. Ahora había expectación incómoda. Iván giró la llave. El motor tosió, seco, breve. Un murmullo recorrió la nave. Decepción anticipada. Iván levantó la mano, pidió tiempo, ajustó una manguera olvidada. El camión vibró distinto, como si despertara de algo profundo. Nadie habló. El silencio volvió, pero esta vez cargado de miedo a creer. El jefe miró el reloj otra vez. La paciencia empezaba a agotarse. Es ahora, dijo, más advertencia que apoyo. Iván respiró hondo, limpió sus manos temblorosas en el pantalón. Giró la llave por segunda vez. El motor vibró con violencia. Un rugido incompleto surgió. Luego murió, dejando aire pesado. Alguien negó con la cabeza. Otro suspiró resignado. Iván cerró los ojos. Apoyó la frente en el metal tibio. No es fuerza, murmuró. Es sincronía. Desconectó un cable pequeño, casi invisible, ignorado por años. Ese detalle mínimo separaba el fracaso seguro de la última oportunidad real. El taller quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Iván reconectó el cable con cuidado extremo, como desarmando una bomba. El jefe se tensó,
Sabía que no habría más intentos después de ese. Si falla, se termina, murmuró alguien con pena anticipada. Iván giró la llave, sin mirar a nadie, solo al motor. El camión tosió, vibró, y esta vez no se apagó. Un sonido estable nació, grave, continuo, imposible. Los ojos se abrieron. La burla murió sin despedirse. Iván mantuvo la llave, contando segundos eternos. El motor seguía encendido, rompiendo 10 años de errores y cambiando destinos para siempre. El sonido llenó la nave, ya no había duda. El camión estaba vivo. Un mecánico dio un paso atrás, otro se llevó la mano al rostro. El jefe avanzó rápido, incrédulo, tocó el tablero encendido. «No puede ser», murmuró, revisando cada indicador con urgencia. Iván soltó la llave despacio, las manos le temblaban ahora. 10 años de rechazo pesaban menos, frente a ese motor firme. Nadie aplaudió, el respeto llegó en silencio. El camión respondió al acelerador, obediente, real. Iván retrocedió un paso, dejó espacio, no buscaba gloria. La verdad hablaba sola y por primera vez, todos estaban escuchando. El jefe respiró hondo, como si aceptara una derrota personal. Caminó alrededor del camión, atento a cada sonido estable. 10 años, dijo en voz baja, y nadie lo entendió. Iván permanecía quieto, sin sonrisa, sin gesto de victoria. Los mecánicos evitaban su mirada. La vergüenza era evidente. «¿Qué hiciste distinto?», preguntó el mismo que antes se burló. «Escuchar», respondió Iván, simple, sin reproche alguno. El jefe lo observó con otros ojos, ya no como apuesta. Un contrato fue dejado sobre la mesa sin discursos. Iván firmó despacio, sabiendo que no solo había ganado empleo, había recuperado respeto y nombre propio. La noticia se extendió por el taller, como justicia que llega tarde. El camión fue encendido otra vez, para confirmar que no era un error. Iván observaba desde un costado, respirando con calma recién aprendida. El jefe se acercó, serio. «Debimos escucharte antes», admitió. Iván asintió. No había rencor, solo años acumulados. Recordó puertas cerradas, entrevistas breves, miradas que juzgan. El motor sonaba parejo, constante, como una promesa cumplida. Los mecánicos lo miraban distinto, con respeto ganado, no regalado. Iván tocó el metal tibio, esta vez sin duda. No hubo festejos, pero sí algo más profundo, un lugar legítimo, conquistado con trabajo real. La noche cayó sobre el taller. Luces amarillas reflejaban aceite y cansancio. El camión descansaba apagado, como un animal domado al fin. Iván se quedó unos minutos solo, escuchando el silencio ganado. Pensó en su padre, en manos firmes, en lecciones sin palabras. El jefe volvió, ya sin prisa, sin jerarquía marcada. Este lugar necesitaba a alguien así, dijo, con honestidad tardía. Iván respondió con un gesto breve. No buscaba reconocimiento. Afuera, la ciudad seguía igual, indiferente, veloz, pero dentro del taller, algo había cambiado para siempre. Iván salió al aire frío, sabiendo que esa noche no volvía a casa vencido, sino reconstruido. La mañana llegó distinta. El taller abrió con un ruido nuevo. El camión salió andando por su cuenta, firme, sin titubeos. Iván observó desde la puerta, el motor alejándose despacio. Nadie aplaudió, nadie gritó. El respeto no necesitaba ruido. El jefe colgó un casco nuevo, blanco con su nombre grabado. «Empiezas hoy», dijo simple, definitivo. Iván tomó el casco, pesaba menos que los años perdidos. Recordó burlas, rechazos, puertas cerradas sin explicación. Todo quedó atrás, sin revancha, sin discursos heroicos. Cuando el trabajo es honesto, el tiempo y la duda siempre terminan cediendo. Durante años, Iván no perdió talento, perdió oportunidades y confianza ajena. La burla es rápida, pero el valor verdadero siempre es silencioso. No fue suerte, fue atención, paciencia y respeto por el oficio. 10 años de errores se corrigieron con una decisión correcta. El trabajo honesto no grita, espera. Cuando alguien escucha antes de juzgar, lo imposible se vuelve posible. Porque la dignidad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de encenderse.